Hola, buenos días o buenas tardes, depende la hora que tengan tiempo para escuchar esta conversación. Bienvenidos a Niñas 4.0, Criando Mujeres para el Futuro. Como ustedes saben, somos esta plataforma para discutir temas que tocan a niñas y adolescentes, pero sabemos que muchos de los temas también tocan a los niños y por eso estamos conversando temáticas que tienen que ver con la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes. Hoy estamos aquí para hablar del trastorno por déficit de atención y trastorno por déficit de atención e hiperactividad y los problemas de aprendizaje que están vinculados con estos síndromes, con estas situaciones que tenemos para los niños pequeños, para los adolescentes y también para los adultos, porque no es una condición que se borra. Nos da mucho gusto hoy recibir a Regina Ferrari Montemayor, quien es psicóloga educativa y que pues ha realizado diversas especializaciones con el tema de déficit de atención en la Universidad de Harvard y actualmente está al frente de la Sociedad Mexicana de Déficit de Atención e Hiperactividad, además de ser miembro de diversas agrupaciones sobre esta misma temática en Estados Unidos y pues sabemos también que es pionera en este tema en México, que lo trajo para empezar a hablar de ellos a partir de un tema personal y que pues construyó dentro de los colegios la importancia de atenderlo para los problemas de aprendizaje y que los niños no siguieran padeciendo por una falta de comprensión a la condición en la cual específicamente estaban. Bienvenida, Regina, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme y siempre dispuesta a compartir este tema tan importante y tan interesante y tan controvertido sobre todo, ¿no? Sí, mucho, porque involucra muchos temas, pero ya platicaremos de ellos en detalle. Una de las Sí, cosas que nos llamó la atención es las cifras alrededor de estos fenómenos. Revisábamos el World Mental Health Report de hace un par de años y decía que 1.1% de la población del mundo tenía un desorden de atención o de hiperactividad. Pero esto así. se incrementaba en la edad de la adolescencia, entre 10 y 14 y en la medición de 15 a 19 años, ¿no? Que crecía de este 1.1 a 3.1 y a 2.4, ¿no? Además, en este momento de la adolescencia, que se vuelve tan compleja la relación con los niños y los niños con otros pares. Y pero al mismo tiempo encontramos que en el caso de México, en cifras que daban investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública hace también algunos años, decía que 5% de niños y adolescentes presentan esta condición, pero y la parte que más grave suena es que tardan de 3 a 5 años en poder diagnosticarlos e imagino que muchos pasan mucho tiempo, pasan una vida sin que los diagnostiquen. Entonces, esto tiene impacto pues en su aprendizaje, pero no solo en el aprendizaje, en la socialización y en la integración con el resto de la sociedad, que también es un tema muy importante y que nos gustaría arrancar con esos temas. No voy a dar la definición porque a final de cuentas pues la experta es Regina y entonces no quisiera robarle palabras que ella tiene mucho más claras y seguramente más explicará mejor que yo. Y pues aquí doy la bienvenida, hablamos de que podríamos iniciar con un testimonio para que todos tengamos idea de lo que estamos hablando y cómo se vive desde la persona. Regina, adelante y bienvenida. Muchísimas gracias. Sí, efectivamente voy a platicar, a leer un testimonio que se llama Yo nací con una discapacidad invisible. Imagínense lo que se siente no saber cómo comunicar tus pensamientos, tus sentimientos o tus ideas. Tener los conceptos corriendo por toda tu cabeza, pero no la habilidad para comunicarlos. Imagínense que no pueden hablar o escribir en la forma que los demás lo saben hacer. Tratar de hacer un resumen del libro que te tardaste más de un mes en leer y que la maestra no le entienda nada, que todas las ideas están desorganizadas y que está lleno de faltas de ortografía, y después de que le dedicaste más de 4 o 5 horas a la tarea, se te olvida en la mesa de la cocina.
Imagínense tener que repetir la mayor parte de los trabajos varias veces, porque está sucio, le falta estructura, se te olvidó la fecha o ponerle título. Y por supuesto que la maestra lo identificara por tu mala letra o porque era el único que no traía nombre. Mi vida escolar fue muy desagradable. No entendía bien lo que leía. Las matemáticas me parecían cuentos de extraterrestres. La maestra de quinto año me pedía que escribiera el número 2543 y yo le escribía en notación desarrollada. Odiaba los quebrados. No les encontraba ningún chiste a pasármela cortando pasteles imaginarios en trozos iguales, si lo importante era comérselos y ya. Nunca pude quedarme sentada sin moverme ni siquiera un ratito. Mis maestras me decían que si tenía chinches en las pompas o que qué me pasaba, que ya estaba grandecita para saberme sentar bien y respetar el trabajo de los demás. Molestaba a los demás con mis ruidos. No los dejaba concentrarse o prestar atención. Pero como yo nunca había experimentado lo que era eso de concentrarse o prestar atención, me preguntaba, ¿y a quién se la presto? Será un material que seguramente yo ya había perdido y que ni cuenta me había dado. No entendía lo que nos decían los maestros. Casi siempre llevaba a la escuela una tarea que no tenía nada que ver con la que mis compañeros hacían. En las clases soñaba, me fluían mil ideas. Si estábamos tratando el tema de los ríos, entonces mentalmente me ubicaba en alguna historia que me había pasado con anterioridad. Y de repente, cuando regresaba de mi recuerdo, ya estaban mis compañeros realizando un ejercicio de matemáticas. Siempre me pregunté, ¿cómo a qué horas cambiaron de actividad y por qué no me avisaron? Por supuesto que me la pasaba castigada, haciendo páginas y páginas, repitiendo sin cesar las tablas de multiplicar, para que al día siguiente se me olvidara. Sí, sí me distraía hasta con el vuelo de una mosca. Era muy difícil que me creyeran tantos olvidos. Me decían, ¿qué te pasa? No eres tonta para lo que quieres. Si tú quisieras, tú podrías lograrlo todo. Tú podrías ser la primera de tu clase. Lo que pasa es que eres una floja. No le echas ganas. Apúrate. Todavía hoy, cuando oigo esas palabras, me retumban los oídos. Por supuesto que sí quería sacarme buenas calificaciones. Por supuesto que sí prefería pasar de año a reprobar. Me gustaba jugar y no pasarme la castigada. Pero ¿realmente sería yo una tonta? Me lo cuestionaba muchas veces y me lo llegué a creer durante muchos, muchos años. Y ahora se preguntarán, ¿y para qué era buena? ¿Qué sabía hacer bien? Hacía las mejores travesuras. Me encantaba patinar, andar en la bici, treparme a las bardas, construir avalanchas, organizar fiestas, contar chistes y disfrazarme. Siempre fui la más audaz entre mis compañeros y mis vecinos. Me atreví a todo, a meterme a la escuela en la noche y robar los exámenes. Aprendí a copiar, aprendí a sobornar a los maestros, aprendí a hacer teatro. Retaba y cuestionaba a los maestros, a mis padres y a cualquier autoridad. Participé en los arrancones de coches, rompí todas las reglas. Sin embargo, todo esto y más proporcionó que tuviera muchos amigos y amigas. Me consideraban rara, pero les caía bien. Me corrieron de 13 colegios por la tosa. Eso me permitió conocer a muchas personas, me ayudó a ser una persona sociable, dinámica y que contaba con un sinfín de experiencias. Me facilitó entender y a no tenerle miedo a los cambios. Volé lejísimos con mi imaginación. Era muy creativa y por lo tanto no me aburrí nunca. Siempre he dormido muy poco. Eso me ocasionó muchos problemas con mis padres, pero era el único momento donde yo podía hacer lo que me gustaba. Dibujar, bailar, cantar enfrente del espejo, sentirme artista y soñar con que llegaba un hada y mágicamente acababa con mis problemas escolares. Recuerdo que en esas noches, yo sola en mi cuarto, no me sentía juzgada, criticada y sobre todo nadie me decía que estaba perdiendo el tiempo. ¿Pero qué es perder el tiempo? Hacer lo que yo sabía hacer, hacer actividades que no eran calificables, ¿eso es perder el tiempo? Siempre sentí que no le daba gusto a mis maestros ni a mis papás. Ellos esperaban más de mí.
Yo no sabía cómo hacer las cosas para que me salieran como ellos querían. Poco a poco me di cuenta que yo necesitaba hacer más cosas que los demás, organizarme, llevar una agenda, aprender a leerla, proponerme oír una clase, aunque solo fueran 10 minutos. Aprendí a conocerme y a saber que mis periodos de atención eran mejor por la noche. Aprendí que el no entender no significa ser tonta. Aprendí que querer no significa poder, sino que no podía porque no sabía cómo y que en muchas ocasiones lo que me faltaba era solo entender las instrucciones. Ahora que soy adulta todavía me pasan mil cosas, pero he aprendido también a reírme de ellas. No pasa nada, lo vuelvo a intentar. Y si no sale, pues pido ayuda. Me sigue costando mucho trabajo organizarme, escuchar una instrucción completa, cacharme a mí misma cuando estoy distraída. Sigo siendo intolerante e impaciente. Aprendemos de manera distinta, miramos al mundo con otra lupa, pero somos muy inteligentes, creativos, perspicaces y sobre todo tenemos una gran capacidad de aprendizaje. El trastorno por déficit de atención es una discapacidad invisible para los demás, pero dolorosamente demasiado visible para quienes lo vivimos. Yo los invito a ver más adentro de cada persona, a entender que querer no es poder y así dar lo mejor de nosotros para ayudar a ser y a ser mejores personas. Bien, este es mi testimonio. Esto es lo que viví de niña y sigo viviendo como adulto. El trastorno por déficit de atención es el trastorno de mayor demanda, digamos, en la consulta de los psiquiatras. Este trastorno no se denominó trastorno por déficit de atención desde el principio, sino que tenía otros nombres, como decir el niño hiperactivo, como decir el niño problema, como decir el niño con capacidades diferentes, etcétera. O sea, ha tenido como múltiples nombres en la vida. Sin embargo, hoy por hoy sabemos más, hoy por hoy se estudia más, hoy por hoy tenemos muchas más herramientas para poder definir y saber qué es el trastorno. Es un trastorno de neurodesarrollo y que este se evidencia por 3 síntomas específicamente: la inatención, la impulsividad y la hiperactividad. Ahora, no es que alguien tenga más déficit de atención que otros, sino hay tipos de déficit de atención. El tipo 1 corresponde a que el niño o la persona es inatenta, pero no es impulsiva y no es hiperactiva. El tipo 2 es hiperactivo y es impulsivo, pero no es inatento. Es este chico que brinca, salta por todos lados en la clase, etcétera, pero le preguntas, ¿quién descubrió América? Y te lo contesta. No tiene ningún problema con la inatención. Y el tipo 3, que ese sí es el rey de reyes, el maestro de maestros. Ese es impulsivo, hiperactivo e inatento. Y ese es lo que se le denomina el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, tenemos 3 tipos de déficit de atención, pero una cosa es tener déficit de atención y otra cosa son los trastornos asociados. Cuando una persona nace o tiene el trastorno por déficit de atención, es mucho más fácil que se vayan aunando otros trastornos. Trastornos como de aprendizaje, trastorno del sueño, trastorno depresivo, trastorno, no sé, trastorno del lenguaje, etcétera. Es mucho más vulnerable a alguien que tiene déficit de atención que a alguien que no tiene déficit de atención. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En primer lugar, y quiero ser como muy clara en este punto, no podemos hacer un diagnóstico de un niño que tiene menos de 6 años. O sea, definitivamente no. ¿Por qué? Porque el niño
menor de 6 años es inatento, es impulsivo y es hiperactivo por naturaleza. ¿Ok? Entonces, ahí no tenemos nosotros la manera de ubicar que si el niño tiene déficit de atención o no. A lo mejor es un niño más activo, a lo mejor es un niño más inatento, a lo mejor es un niño o una niña que hace y dice cosas impulsivamente, pero eso no quiere decir que tiene déficit de atención. También es cierto que tiene muchísimo que ver el ambiente en el que está criándose este niño. ¿Cuál es la manera de educar de los padres? Todo esto va a hacer que se agrave o que se ligere, digamos, el trastorno por déficit de atención. Vuelvo a decir, con la mayor parte de las personas ya nació con este trastorno, corre en las familias, es decir, los papás, los tíos, los abuelos, pues a lo mejor no fueron propiamente diagnosticados, pero sí, si le escarbamos un poco a la familia, sí podemos ahí observar muchos de estos síntomas de los que estoy hablando: inatención, impulsividad, hiperactividad. Entonces, sucede que con las estadísticas es un poco como, como oscuro, porque, porque la mayor parte de los niños son diagnosticados en la primaria. Ujú. No es que en secundaria o en preparatoria, ya en la etapa adolescente, no se haga el diagnóstico. Pero aquí voy a hacer como una reflexión. ¿Qué sucede si un niño es diagnosticado con déficit de atención? Normalmente son impulsivos y son hiperactivos. Entonces esto a la sociedad le molesta. Entonces la sociedad luego los capta y los manda a evaluar, ya sea el colegio, ya sea el pediatra, ya sea los padres, ya sea la familia, que dice: ¿qué le pasa a tu hijo? O sea, no se está quieto, no dice cosas inapropiadas, etcétera, ¿no? Entonces es mucho más visible en los niños hombres que en las mujeres. ¿Qué pasa con las niñas? Que básicamente el tipo de trastorno por déficit de atención es tipo 1, con predominio de la inatención, no con predominio de la impulsividad y de la hiperactividad. Entonces pasa desapercibida. Y pasa desapercibida porque somos como mucho más tolerantes culturalmente con las niñas, desafortunadamente. Como que no las vemos, como que ahí están, pero son lindas, pero son buenas amigas, son buenas con la maestra, son obedientes, pero sí, efectivamente tienen un problema con la atención. Entonces, cuando la maestra o cuando los mismos papás le piden que haga algo, bueno, pues ahí es donde pierde la niña, donde no sabe qué hacer. Pero eso desafortunadamente no se considera culturalmente como un problema. Entonces, las niñas vienen a ser diagnosticadas mucho más tarde. Entonces, ahí ya estamos hablando de un problema de tipo cultural, por ejemplo. Sí, Sí, justo donde se esa era pierde mi mucho pregunta. tiempo. Culturalmente nos parece más normal y a los niños les decimos de chiquitos que es normal que estén brincando, saltando y corriendo. Imagino que se sienten también menos Sí, reprimidos a actuar de esa forma y las niñas tratan de controlarse mucho más. exacto. Y la niña, pues no se da cuenta que está distraída. O sea, ¿tú cómo puedes permitir, cómo puedes checar en ti misma si estás distraída o no? O sea, es como alguien que no ve bien. Hasta que no le ponen unos lentes, entonces en ese momento se da cuenta que no veía bien. La inatención es un punto como muy subjetivo, o sea, no lo ves, lo sientes a lo mejor, digo, por ejemplo, puedes estar dentro de una clase y decir: híjole, ya me perdí, ¿dónde andaban? ¿No? ¿Por qué no oía a la maestra? Sin embargo, nuevamente vuelvo al punto importante aquí.
eso los padres o los mismos maestros no lo consideran un problema, pero sí consideran un problema si andan brincando, saltando, si dicen cosas inapropiadas, como por ejemplo el que dicen groserías, el que le dicen a los se pelean con los demás, o sea, el impulso es actuar o decir cosas sin pensar en las consecuencias. Piensas en el aquí y en el ahora, pero no piensas en las consecuencias de lo que dijiste, de cómo actuaste con la maestra, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay una clara diferencia en la mayor parte de las niñas y los niños en cuanto al diagnóstico. Y vuelvo a insistir, el diagnóstico en los niños se hace a más temprana edad, ¿no? Justo porque la sociedad lo ve, a la sociedad le molesta. Todo esto conlleva a una serie de problemas de tipo social, de tipo familiar. Por ejemplo, los hermanos de un niño que tiene déficit de atención, pues no quieren estar con él porque los involucran problemas, porque no hacen lo que los hermanos quieren que haga, porque el niño, digamos, es imprudente, porque la niña, por ejemplo, pues pierde en los juegos de mesa, por ejemplo, porque no pone atención. Entonces nadie la quiere en sus equipos, ¿no? Porque se le olvidó el litro de leche que tenía que llevar al colegio, porque se le olvidó que era cumpleaños del hermano y no lo felicitó, etcétera. Entonces, son como formas en las que vas creciendo de una manera distinta. Ahora, esto no quiere decir que no existan las niñas con déficit de atención tipo 3, es decir, impulsivas, inatentas e hiperactivas, que ese era mi caso justamente, ¿no? Entonces, a mí no me veías sentada viendo la televisión, a mí me veías en las bardas, brincando, saltando, en el colegio, bueno, pues haciendo muchísimas travesuras por las cuales, bueno, pues sí, fui expulsada. Sin embargo, el trastorno por déficit de atención también te da otras cosas que no tienen las personas que no tienen déficit de atención, como por ejemplo la creatividad. Pensamos afuera de la caja. Ese es punto número uno. Punto número dos, que tenemos como mucho más relación con nosotros mismos y con las personas, pero tenemos que trabajar mucho en todo lo que son habilidades sociales. Pero cuando oigo tu caso y cuando oigo ese tema de estar más y atreverse a hacer más cosas, me suena son características que tradicionalmente hubieran sido esperadas de un niño. O sea, que sea Exacto. más atrevido, que se salte las bardas, que pueda hacer eso. No que sean esperadas, pero podrían ser más toleradas. ¿Qué Ajá. pasa? Y me imagino porque tuviste un ambiente familiar que de alguna manera permitió que desarrollaras esas habilidades o esas características. ¿Qué pasa cuando es el contrario? O sea, cuando todas esas cosas se ven mal, se saltó la barda y hizo esto y fue muy atrevida, y entonces todo eso es sancionado en el entorno familiar. En mi entorno familiar, no fue aprobado, no fue bien tomado. O sea, yo era la rebelde, yo era la que causaba problemas. Tuve 5 hermanos, de los cuales, bueno, no tenían un trastorno por déficit de atención, por lo tanto, tampoco tenían problemas en el colegio, ¿no? Mis primas, todas ellas lindas, todas ellas que podían sostener su atención y mantenerse sentadas para poder coser, por ejemplo, o aprender a bordar o aprender pintura. Yo no podía hacer esas cosas. Eh, Obviamente, nacida en el seno de una familia muy tradicional, pues sí, sí fue un problema bastante fuerte, bastante serio,
el que mis papás tuvieran que ir a cada rato al colegio porque ya me habían corrido. Em, por el otro lado, también yo me sentía diferente. O sea, yo no me sentía igual que mis amigas. Yo no podía hacer las mismas cosas que hacían mis amigas. Pero eso no lo entendían mi mamá, ni mis tías, ni mis primas, ni nadie alrededor. Pero una de las cosas que sí fue cierto en mi caso es que lo que hacía, lo hacía em, segura, no le tenía miedo a las cosas, no le tenía miedo, entonces lo hacía segura y pues afortunadamente las cosas me salieron bien. Digo, no quiere decir que no me rompí uno que otro hueso, pero eso no fue, digamos, como un impedimento para que yo dejara de hacer esas cosas. Por el otro lado, también te quisiera como comentar que cuando yo descubrí todo esto, todo este mundo del trastorno por déficit de atención, yo estaba alrededor de mis 30 años. O sea, yo ya había pasado una serie de cosas por las que, francamente, yo no quisiera que las niñas ni los niños lo pasaran. Quisiera que tuvieran una niñez mucho más entendida, más comprendida, sobre todo, sabes que en el ambiente escolar. En el ambiente escolar es donde los maestros verdaderamente no pueden contigo. O sea, se dan por vencidos, no saben qué hacer. Lo único que saben hacer es mandarte a la dirección o expulsarte. Cuando hay múltiples estrategias para poder mantener a un niño dentro del salón de clases ocupado, como por ejemplo darle más actividades cortitas, pero más actividades. Como por ejemplo el acercarte y si tú lo ves inquieto, si tú lo ves como que se está desesperando, pasas y le das un apapacho y lo mandas llamar contigo, que vaya, por ejemplo, a la dirección por unos papeles, te da lo mismo. A la niña que está distraída, si tú, por ejemplo, le pides algunas cosas, pero se lo das por escrito y además se lo dices verbal y además haces que ella te repita lo que tiene que hacer, esa niña no va a perder el foco de atención. Por el otro lado, también no puedo dejar de hablar de los medicamentos. O sea, afortunadamente existen. Muchas personas tienen la idea de que si los niños son medicados con este tipo de medicamentos, se van a volver drogadictos. Es todo lo contrario. O sea, yo te diría que es una antidroga. ¿Por qué? Porque si el niño pone más atención, se siente bien, siente que es parte de ese grupo, está en concordancia con todos los demás, entonces ese niño va a crecer contento, no va a requerir de las drogas. ¿Ok? Si ese niño crece en un ambiente donde es regañado todo el tiempo, castigado, hecho a un lado, que los amigos, bueno, no quieren estar con él, etcétera, pues ese niño tenderá a tener como más problemas con las drogas, ¿no? Con las drogas y con otro tipo de cosas. Entonces, el medicamento es todo lo contrario. El medicamento es una gran ayuda cuando el niño lo necesita. Porque también efectivamente hay personas, hay niños y adolescentes diagnosticados con TDA que no requieren el medicamento o que no pueden con el medicamento. O sea, los efectos secundarios son como más fuertes. Entonces no pueden tomar el medicamento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que trabajar muchas estrategias de qué hacer, cómo hacer las cosas, cómo hacer un amigo, cómo mantener a ese amigo. Tenemos que trabajar con ellos, por ejemplo, en la resolución de los exámenes. ¿Cómo se hace un examen? ¿Qué cosas son importantes dentro de un examen? Hay diferentes tipos de exámenes, entonces explicarles técnicas para la resolución de estos.
cómo hacer un resumen, por ejemplo. Dentro de la práctica clínica, por ejemplo, me acuerdo que en un grupo, porque a mí me gusta mucho trabajar todos estos temas, tanto de habilidades sociales como técnicas de estudio, técnicas de autorregulación de comportamiento, etcétera, en grupo, no individuales, porque individuales pues es el adulto con el chico, con la niña, ¿no? Pero cuando aprendes de forma horizontal, lo haces con tus compañeros. Tus compañeros te van diciendo cómo lo han resuelto ellos, qué han hecho ellos. Entonces, me acuerdo mucho en uno de los grupos que uno de los niños llegó y dijo, yo ya aprendí cómo hacer resúmenes. Y entonces el otro chico le dijo, ¿cómo? Se mira, con el plumón amarillo subrayas los nombres, con el azul subrayas las fechas y con el rojo subrayas, no sé, el hecho. Ok. Semana siguiente llegan los niños y dicen, creo que tu propuesta no fue nada buena. ¿Por qué? Le comenta el chico que llevó la propuesta de subrayar con colores. Y dice, porque yo a la mera hora ya no me acordaba si el amarillo era para las fechas o para los nombres, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones se gestan en un grupo de pares, en un grupo de los grupos normalmente los trabajamos primaria baja, primaria alta, trabajamos grupos con secundaria, grupos con preparatoria y a veces también hemos tenido grupos de chicos universitarios. Yo hoy por hoy estoy trabajando con adultos diagnosticados con déficit de atención y que están teniendo problemas, digamos, para poderse mantener en un trabajo, para poder mantener su atención, para poder mantenerse quietos o más tranquilos, etcétera. Y se hace toda una valoración, o sea, no se diagnostica el déficit de atención así de fácil, de que tú llegues y digas, ay, mira, ese tiene déficit de atención porque brinca mucho. No, eso no es un diagnóstico. Un diagnóstico es serio, un diagnóstico implica muchas sesiones de evaluación, tanto de observación como evaluar con algunas pruebas, Y, pruebas psicológicas. y temas y una atención individualizada, no una Exacto. receta para todos. No, 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 no. Cada niño es diferente. Cada niño tiene su propio estilo dentro del trastorno por déficit de atención. ¿Con qué otros trastornos viene asociado? Eso es bien importante. O sea, un niño, por ejemplo, que viene con un trastorno depresivo, o sea, el déficit de atención ahorita lo puedo mantener, pero la depresión la tengo que atender inmediatamente. Y son de las cosas como que no se ven o no se dicen en sociedad, llamémosle así, entre las mamás, entre los maestros, etcétera. Y sí es importante hacer esa evaluación. Esa evaluación nos va a dar a nosotros la guía para dónde caminar y cómo caminar para poder acompañar a este niño. El trabajo con los padres es indispensable, o sea, de verdad indispensable. Si no se les orienta a los papás de qué hacer, cómo hacer, entonces como que normalmente sus metodologías de poner consecuencias, por así decirlo, son castigos o quitarles las pantallas o quitarles que no van al fútbol durante, no sé, 4 meses y cosas parecidas, lo cual realmente va en contra del niño. O sea, necesitamos que este niño viva en sociedad, sepa, tenga amigos, sepa hacerlo, sepa mantenerlos. Y si nosotros le quitamos lo más importante que es para él, que es el fútbol, o que es para la niña, por ejemplo, la clase de parkour, o que para la niña es así importantísima su bicicleta,
pues, ¿qué es lo que hacemos? Que entonces le estamos cortando algo súper importante que es la motivación para, ¿no? Porque a mí que no me digan que le quitan, por ejemplo, la clase de pintura o lo que sea, porque con ese tiempo que iba a la pintura la niña va a estudiar más. No es cierto. Sí, No es cierto, la niña va a estar más tiempo en pantallas o la niña va a estar haciendo otras cosas, pero no es cierto que va a estudiar más. Yo diría que aquí lo que tenemos que hacer primeramente es ver cuáles son las fortalezas de cada uno de esos niños. No ver lo que no puede hacer, sino voltear a ver lo que sí sabe hacer, qué hace bien, en qué destaca este niño, esta niña, en qué destacan, qué hacen estos niños bien. Em, ¿Qué es lo que provoca que estos niños se sientan contentos, que les guste a ellos, que se sientan recompensados con esa actividad? Entonces, de ahí partimos para poder trabajar con ellos, pero no podemos seguir trabajando en todas estas áreas de oportunidad o todas estas debilidades que tienen, porque volvemos a lo mismo, o sea, estamos señalando la debilidad, estamos señalando el no sabes, estamos señalando el no puedes. Y sin embargo, cuando tú trabajas a partir de las fortalezas, entonces vas metiendo poco a poquito estas áreas de oportunidad que necesita trabajar el niño, sí. Pero lo primero y más importante es identifica cuáles son las fortalezas de tus niños. sí, Cuando yo doy claro. una conferencia, por ejemplo, en una escuela, le pido a las maestras o a los maestros que lleven su lista de asistencia. Y entonces, así, arbitrariamente les pregunto, a ver, el niño número 9 de tu lista, dime dos fortalezas de él. El niño 7 de la lista, el niño 25 de la lista. Y vieras lo difícil que es que puedan ver las fortalezas, sobre todo de aquellos niños, y más con déficit de De atención. los niños problema, ¿no? Exacto. De los niños problema, de los niños que no hacen caso, de los niños que se rebelan, de los niños que bueno, pues que hacen muchísimas travesuras y Que, muchísimas, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, o sea, no es que tú le digas a alguien, pon atención. O sea, ¿qué significa pon atención? mm, Es como cuando te dicen en la escuela, estudia geografía, pues estudio de dónde a dónde. O sea, sí. especifícame. Pon atención, ¿qué significa eso? O sea, para un niño es una cosa, para otro niño es otra cosa. Entonces, Para aquí unos tenemos, es, o sea, para uno es como muy obvio, pero en realidad para ellos no. O sea, ¿no? yo, por ejemplo, yo cuando estudiaba todo el tiempo tenía que estar dibujando, o sea, haciendo líneas en el cuaderno, porque si no dibujaba, no ponía atención en la clase. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque cuando nosotros utilizamos las manos, ponemos como al cerebro en descanso, pero también lo ponemos a que ponga atención. Entonces, esto es muy natural en los niños, niñas, Ujú. adolescentes, adultos, etcétera, que cuando estás en una junta, te pones a dibujar en un cuaderno. Estás utilizando las manos. Bien, de ahí mis recomendaciones son, por ejemplo, comprar muchas bolsas de limpiapipas, estos alambritos, y que se los des a tu hijo, a tu hija, y que entonces cuando necesite poner atención, que se ponga a trabajar con estos limpiapipas en sus dedos, que se los enrede, que hagan muñequitos, etcétera, y la atención mejora, sustancialmente mejora. Claro, Pero, ¿qué sucede en una escuela donde si tú llevas tus limpiapipas, pues simple y sencillamente te los te quitan, lo van a quitar. te los O van te a van a quitar? regañar por estar garabateando el cuaderno. Exactamente, porque estás garabateando y no estás haciendo ejercicios para tu atención. O sea, lo Sí, cual tiene como efectos bien diferentes en el niño cuando le dices no garabatees a cuando le dices síguelo haciendo.
hasta Ujú. le das los colores, ¿me explico? Sí, claro. Entonces, son cosas que tenemos que pensar como al revés. O sea, si para la niña lo más importante, así, lo más importante de la semana es em, la clase de baile o la clase de fútbol o la clase del básquetbol, entonces incrementa el tiempo en eso. O sea, no le des clases de regularización Mm. 5 horas a la semana y 1 hora de básquet. Mejor al revés, si es que necesita realmente la Sí, regularización, porque la mayoría de los niños no requieren eso. Es mejor que un compañero le explique, ¿no? ok. Eh, Pues por el otro lado, cuando estamos hablando de la hiperactividad, es que no es voluntario que el niño se va a quedar sentado. O sea, el cerebro está actuando de una manera diferente. El cerebro trabaja distinto en alguien que tiene déficit de atención a alguien que no tiene déficit de atención. y yo me imagino que un niño que le dices estate quieto y él se esfuerza por no moverse, el nivel de frustración de que no te puedas mover cuando tu cerebro te está pidiendo, ¿no? Por supuesto, pero no solo eso, sino no lo va a dejar de hacer. O sea, lo va a dejar de hacer a lo mejor 1 o 2 minutos, pero para el tercer minuto ya está otra vez, ¿me entiendes? Arriba de la mesa, moviéndose en la silla, rompiendo la silla, parándose a ver a sus compañeros, hablando, o sea, el estar Ujú. constantemente hablando, la verborrea, es parte de la hiperactividad también, ¿no? Entonces, cuando le decimos a un niño, estate quieto, ya no molestes, no hagas ruidos, pues es que estamos yendo contra el cerebro de esa persona. Y cómo le dices, por ejemplo, a un niño que no ve bien, por Ujú. ejemplo, pues que no use los lentes, ¿verdad? No los necesita, tiene sus 2 ojos, él puede Ujú. ver, ¿no? Y el problema con el déficit de atención es que eso no se ve, como digo al principio, Sí, ¿no? Es una discapacidad invisible para los demás. vale, Pero tú no puedes estar quieto, tú no puedes dejar de atender, más bien, tú no puedes atender como los demás esperan que tú atiendas. claro. Esa es como la diferencia y no es voluntario, no es que le eches ganas, no tiene nada que ver con las ganas. Estoy segura que los niños sí quieren estar bien, sí quieren darle gusto a sus papás, sí quieren darle gusto a sus maestros, sí quieren tener amigos, sí quieren jugar, sí quieren que los inviten a comer a sus casas. Es que Claro. los aíslan, pero muchas veces son los adultos quienes aíslan a los niños, no los niños. Entonces, todo ese tipo de cosas como sociedad tenemos que verlo con otros ojos. Hay que ser más comprensivos de entrada, ¿no? Eso es. Y yo creo ver más desde la perspectiva del otro, del niño y más de que menos de como nosotros esperamos que sea. Exacto. Y ser empáticos principalmente, ¿no? O sea, creo que este niño me está queriendo decir con su actitud esto, ¿no? Pero no Entonces, está fácil. atender, atender a eso. Claro, no es tan fácil. Pero si vamos entrenándonos como sociedad, entonces empezamos a ver las cosas distintas. El problema es que como sociedad estamos muy saturados y Ujú. no tenemos tiempo para ver más allá de cada persona. Sí, tienes toda la razón. La verdad es que es increíble todo lo que nos platicas. Creo que ya tocamos todos los temas que te iba yo a preguntar, que tenían que ver esto con cómo se relacionan niñas y niños y qué hacemos los papás y las mamás en estos temas. Pero además dijiste una cosa bien importante ahorita, que siempre tocamos aquí, los cuidadores, porque en esta sociedad que vivimos nosotros no solo somos papá y mamá, o sea, los niños se cuidan por abuelas, tíos, hermanos, nanas, vecinas y todo el mundo.
Y sobre todo hay un dicho que me han recordado y que yo lo he visto en series de televisión y en todos lados que dice que it takes a town to raise a child, ¿no? Que es, toca una comunidad criar un niño, ¿no? No puede ser cosa de una sola persona. Entonces, esto último que dices me resuena mucho. Regina, te agradezco muchísimo todo este tiempo y todo este conocimiento para platicar. Nada más quisiera preguntarte si quieres añadir algo al final de esta conversación. Mira, lo que quisiera añadir es que tenemos que ver la salud mental como algo sumamente importante. En estos momentos la sociedad está sufriendo muchos cambios, muchos cambios, y tenemos como que sincronizarnos con estos cambios, pero sobre todo ver lo primordial que son los niños adolescentes. Eh, si necesitan ayuda, hay que dársela. Si necesita medicamento, hay que dárselo. Si necesita terapia, hay que dárselo. O sea, de verdad. Y sí hay muchos lugares donde podemos acudir, porque también esa es la parte económica. O sea, sí, los medicamentos cuestan, sí, las terapias cuestan, pero también, vuelvo a insistir, sí hay lugares a donde podemos remitir a los niños. Ok, muchas gracias Regina. Si tuvieras algunos lugares a donde pudieran acudir, buscar información quienes nos escuchan, ¿qué recomendarías? Sí, pues mira, más bien ahí te tengo que mandar si quieres los datos, Buenísimo. porque no los tengo en la cabeza, pero con muchísimo gusto. Y cualquier duda o lo que sea, pues aquí estoy. Ahora sí que Buenísimo. si me escriben, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Compartimos a las ligas que nos hagas llegar. Gracias por tu tiempo y por esta conversación tan rica. Y bueno, pues a todos los que nos escuchan les agradecemos estar al pendiente de lo que es de Niñas 4.0, Criando Mujeres para el Futuro. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Niñas 4.0 y en Twitter estamos como Mujeres al Futuro. Si nos buscan como Niñas 4.0 también apareceremos por ahí en el buscador de X. Entonces, gracias por estar aquí y bueno, nos escuchamos hasta la próxima.